En el Tanaj, la palabra ger significa residente integrado. No es un gesto retórico para demostrar tolerancia ni un comodín para universalizar la Torá hacia todos los no judíos. Es una categoría legal interna, una figura social concreta, un sujeto real dentro de la comunidad israelita, y por eso puede ser simultáneamente un objeto de protección ética y también un sujeto de obligaciones normativas específicas. La Torá no lo deja al aire, lo ubica con la frase en tus puertas, que en hebreo es bishareja, en medio de ustedes, que en hebreo es bekirvehem, y lo define por residencia, no por su ideología. Esto es crucial para el propósito de esta clase. Entender que cuando el texto legisla para el ger, no y nunca estará hablando para todas las naciones. No está hablando como una masa global, sino a un estatus social presente dentro del marco israelita. Por eso, clasificar mandatos específicos para el ger significa identificar aquellos lugares donde el Tanaj se dirige al ger como destinatario directo, en segunda persona o por cláusula explícita, o donde también crea disposiciones cuyo sujeto beneficiario o regulado es el ger en cuanto a ger, no simplemente cualquier persona, sino el ger, siendo un ger, una persona integrada a la sociedad israelita, no un extranjero que no vive ni siquiera en Israel. En otras palabras, hay mandatos dirigidos a Israel sobre cómo tratar al ger. Hay mandatos que incluyen al ger en un régimen compartido, cuando dice para ustedes y para el ger. Pero el ger, nuevamente lo repito, es el extranjero integrado, el no nativo que ya se integró a la sociedad israelita. Y también vamos a ver mandatos donde el ger aparece como sujeto regulado de modo particular. En este tema nos vamos a ocupar con precisión de esta tercera zona, el mandato específico para el ger, es decir, lo que el texto coloca sobre él, sobre el ger, como residente integrado dentro de una comunidad israelí. La primera forma en que el Tanaj genera mandatos específicos para el ger es por medio de condiciones de integración ritual o comunitaria, es decir, disposiciones donde el ger, si desea participar de una institución identitaria como por ejemplo la festividad de Pesaj, debe cumplir un requisito textual y al cumplirlo adquiere un estatus funcional como si fuera nativo. Se le conoce en hebreo como un ke'ezraj, como el nativo. En Shemot capítulo 12 la Torá legisla Pesaj con una claridad quirúrgica. Si un ger habita contigo y hará Pesaj para Hashem, circuncidará todo varón suyo, y entonces se acercará para hacerlo y será como el nativo de la tierra, y ningún incircunciso comerá de él. Sefer Shemot capítulo 12 verso 48. Aquí la Torá no está haciendo un sermón universal sobre pertenencia, está estableciendo un criterio de participación. Si el ger que reside entre Israel quiere celebrar Pesaj, puede hacerlo, pero hay un requisito: debe integrarse a la institución pactal bajo una condición, debe circuncidarse él y todos los varones que habiten con él. Lo importante aquí no es discutir interpretaciones posteriores, sino leer el dato tanají. El texto define un requisito y lo liga a un acceso. Eso convierte ese requisito para ese ger en obligación específica, si el ger obviamente desea ese acceso. Con esto no estoy dando permiso ni tampoco estoy diciendo que cualquier no judío que quiera guardar Pesaj tenga que circuncidarse. ¿Por qué? Porque cualquier persona alrededor del mundo que no es judía y quiere incluirse, no puede y no debe, porque cualquier persona, como ya hemos aprendido, que no pertenece al pueblo, que no es judía, y que vive en cualquier parte del mundo y no está incluida dentro de una sociedad israelí en Israel, no le pertenece esta categoría. Por lo tanto,
si tú, querido alumno, que me estás escuchando en Italia, en España, en México, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y te circuncidas para guardar la festividad de Pesaj, estás cometiendo un grave error y vas a sufrir innecesariamente el dolor de la circuncisión. El mismo capítulo excluye ciertas categorías de consumo del corbán, de la ofrenda, en el Sefer Shemot capítulo 12, verso 45, y a la vez abre esta puerta al ger bajo una condición. Esta estructura, queridos alumnos, nos revela cómo el Tanaj piensa obligación, no siempre como mandato abstracto flotante, sino como una obligación que nace de entrar en una institución pactal. El ger, por su residencia, no es un espectador, sino que vive dentro del orden y puede asumir, en ciertos casos, obligaciones específicas vinculadas a participación en las señales del pueblo de Israel. Esto no universaliza la señal ni la festividad a toda la humanidad, sino que localiza la señal dentro de la comunidad y define cómo un residente que vive ahí puede entrar. La segunda forma de mandatos específicos para el ger aparece en prohibiciones cuyo alcance se formula explícitamente, incluyendo al ger, pero donde el ger queda nombrado como sujeto regulado, no solo como beneficiario. Aquí la Torá usa fórmulas repetidas que funcionan como marcas de agua legales. Cualquier hombre de la casa de Israel y del ger que reside en medio de ellos. Ish mi beit Israel, umin hager hagar betoham. En el Sefer Vayikra, capítulo 17, el texto trata el tema de sangre con repetición y solemnidad. Por ejemplo, prohíbe comer sangre y dice que esa prohibición se aplica al israelita y al ger residente. Sefer Vayikra, capítulo 17, verso 10 y verso 12. En el mismo bloque, el texto instruye que si el ger caza algún animal o ave para comer, debe derramar la sangre y cubrirla con tierra. Sefer Vayikra, capítulo 17, verso 13. Aquí observemos el detalle. El ger aparece aquí como un sujeto de un procedimiento: derramar sangre y cubrirla con tierra. Eso es un mandato específico dirigido al ger dentro del sistema de santidad de Kedushá que regula la sangre como nefesh, como vida, como aliento. El Tanaj ya había puesto un piso universal sobre sangre en el Brit Noach. Esto lo estamos estudiando en el curso de los 7 mandamientos para la humanidad del Sefer Bereshit, capítulo 9, versos 4 al 6, el Brit con Noach. Pero aquí dentro del régimen israelita el texto extiende la restricción al ger residente e incluso prescribe una práctica concreta. Para este curso que diseñé, esto es un ejemplo perfecto de cómo el Tanaj construye círculos precisos, queridos alumnos. Lo universal mínimo se mantiene, como en el pacto de los Benei Noach, y ahora dentro del pueblo se crea un sistema más detallado que también regula al residente ya integrado en el pueblo de Israel. El ger, por lo tanto, tiene mandatos específicos en tanto vive dentro del marco sagrado social de Israel. La tercera forma son las prohibiciones cultuales y de santidad, donde el texto vuelve a nombrar al ger como sujeto. ¿Por qué? Porque la santidad comunitaria no tolera que el residente se convierta en una puerta de sincretismo, en una puerta de falsedades y mentiras. El Sefer Vayikra, capítulo 17 y 18, son especialmente instructivos porque alternan lenguaje de Benei Israel y Hager, el que reside contigo, mostrando que ciertas fronteras no se negocian dentro del espacio comunitario. Por ejemplo, el texto prohíbe prácticas relacionadas con sacrificios a Seirim, los seres caprinos en un marco de culto ajeno, y formula también el alcance.
Esto será estatuto perpetuo para ellos, para sus generaciones, y entonces regula ofrendas como parte del orden centralizado. En ese contexto, cuando el ger reside, el texto lo incluye en las reglas de no ofrecer sacrificios fuera del marco ya designado. El Sefer Vaikra, capítulo 17, versos 8 al 9, menciona: cualquier hombre de la casa de Israel y del ger que reside en medio de ustedes, en relación con las ofrendas. Y esto es crucial. El Tanaj está cuidando la integridad cultural del pueblo de Israel, su santidad, y el ger residente, al estar dentro, queda sujeto a ese orden. ¿Por qué? Porque si este ger comete idolatría, este ger puede hacer lo que quiera, puede hacer sincretismo, etcétera, 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 atraerá tumá dentro de Israel. Y si hemos aprendido que Israel es un pueblo llamado a orbitar la Kedushá, no puede haber incluso un no nativo dentro de él haciendo porquerías, diciendo y practicando idolatrías. Y esto no es una conversión doctrinal en el lenguaje posterior, es una regulación de convivencia sagrada. Si habitas dentro, no introduces prácticas que fracturan el culto israelita, el culto judío. En el Sefer Vaikra, capítulo 18, verso 26, después de enumerar relaciones prohibidas, el texto dice: guardarán mis estatutos y mis ordenanzas y no harán ninguna de estas abominaciones. El nativo, el esraj y el ger que reside en medio de ustedes. Pero hablando de estas abominaciones no significa que las podamos tampoco universalizar. Se refiere exclusivamente al ger y aplica una cláusula que no pueden manipular y que les incomoda a los mesiánicos. El ger que reside en medio de ustedes, no la persona ajena, el extranjero que no habita contigo. Nuevamente aquí el ger aparece como sujeto regulado. En estos términos de esta clase, esto nos enseña una regla particular. Si el texto explícito nos dice que el ger reside en medio de ustedes como sujeto de la prohibición, entonces esa prohibición se clasifica como una obligación para el ger dentro de la comunidad israelita. Si el texto no lo puso explícito, no se inventa su extensión. Si el texto no dijo para toda la humanidad, para toda carne, no debemos andar mintiendo y manipulando, diciendo que es una extensión también para las demás sociedades, para los demás países. Esto no se debe de hacer. No debemos mentir, no debemos manipular. La cuarta forma es la que surge en leyes penales o de justicia, donde el Tanaj insiste en igualdad, pero igualdad jurídica básica dentro de un sistema específico. Un mishpat será para ustedes y el ger entra en esa igualdad. Aunque muchas de estas fórmulas caen en la categoría de Israel y ger, es decir, de ambos, que es el próximo tema que vamos a tratar, también generan obligaciones específicas para el ger en tanto sujeto de juicio. Por ejemplo, el ger, por residir, está bajo el sistema de justicia local, por lo tanto está obligado a someterse a los procedimientos y prohibiciones que rigen dentro del tribunal en las puertas. El Sefer Vaikra, capítulo 24, verso 22, lo expresa con contundencia. Un mishpat será para ustedes como el ger, como el nativo. Esto no es solo protección, sino incorporación al régimen de justicia israelí. Donde hay incorporación, entonces hay obligación. Y el ger no es un turista moral, sino un residente integrado bajo la ley israelí. La quinta forma, menos evidente pero también fundamental, son los mandatos específicos para el ger que nacen de su estatus de vulnerabilidad económica. Aquí el Tanaj no impone solamente cargas rituales al ger, sino que le otorga también derechos, y al otorgárselos, también define comportamientos esperados dentro del marco de dignidad. Por ejemplo, el Tanaj incluye al ger entre los receptores de un sostén comunitario, leket, pea, shijeja, que son espigas caídas, las esquinas del campo o el olvido de las gavillas.
Y todas estas están ¿para quién? En el Sefer Vaikra, capítulo 19, verso 10, y en el Sefer Devarim, capítulo 24, versos 19 al 22. Para el pobre, ¿y para quién también? Para el ger. Esto estrictamente no es un mandato al ger, sino un derecho del ger. Y también un mandato al propietario israelita de dejar estas cuestiones. Por eso, no lo contaría yo aquí como una obligación del ger, sino como un marcador de su lugar. Sin embargo, en el Sefer Devarim, capítulo 16, el ger aparece en el circuito de la alegría comunitaria de las festividades dentro de las puertas de Israel, lo cual implica un comportamiento: integrarse sin ser explotado ni tampoco explotador, y participar del orden. El Tanaj, aunque no lo formule como ger, tú harás X cosa, o legislo para ti, ger, que vives en Israel, en todos los casos, lo coloca también como un sujeto real en la vida comunitaria, no como una figura abstracta. Y ese lugar define de manera implícita pero textual que el ger, al residir dentro de las comunidades de Israel, dentro de la tierra de Israel, no puede vivir como un agente de caos. Queda bajo la justicia israelí, bajo ciertas prohibiciones y bajo el orden de santidad pública que está orbitando siempre Israel. Para que esta clasificación sea coherente y no se confundan las diferentes categorías, algo que a lo largo de este curso hemos combatido, debemos fijar con exactitud qué significa mandato específico para el ger y qué no significa. De antemano les digo, no significa todo lo que la Torá dice es sobre los extranjeros. Y entonces si dice ger, habla a todos los extranjeros, vivan o no vivan en Israel. No, queridos alumnos, porque mucho de lo que se dice acerca de los gerim, acerca de los mandatos de los gerim, es mandato a Israel sobre cómo tratar a los gerim. Tampoco significa todo lo que se aplica al ger, porque hay leyes que se aplican a Israel y al ger por fórmula explícita de igualdad. Y aquí sí significa disposiciones donde el ger aparece como sujeto nombrado de la obligación o de la prohibición en tanto ger residente, no una persona extranjera que no reside en Israel. Aquí el ger residente está dentro del sistema. Por eso los marcadores que debemos usar o buscar para clasificar correctamente estos mandatos son lingüísticos. Hager, Hagar, Betohem, el ger que reside en medio de ustedes, Hager asher bishareja, el ger que está en tus puertas, ulager, y para el ger, dentro de una cláusula de alcance, o el patrón ish, umin hager, cualquier hombre y del ger. Donde esa marca aparezca, el texto está activando al ger como sujeto legal. Donde no aparece, ustedes no tienen derecho a meter al ger por sentimentalismo o por doctrina. Deben dejar que el texto determine el alcance por sí solo. Si traemos todo esto a una forma de clasificación viva, sin listas frías pero con claridad, podemos decir que los mandatos específicos para el ger en toda la Torá se concentran en 3 núcleos específicos. El primero, el núcleo de integración a señales e instituciones, como por ejemplo, Pesaj bajo una condición. Pero les repito, aunque aquí diga que la condición es la circuncisión, esto no significa que cualquier extranjero que no habita dentro de Israel pueda y deba hacerlo. ¿Por qué? Porque no está hablando al extranjero que no vive en Israel y que no está integrado a la sociedad israelita, y menos practicando una ideología o una religión ajena como el cristianismo, el mesianismo y cualquier otro sincretismo sectario. Número 2. Podemos hablar del núcleo de prohibiciones sagradas que sostienen la integridad comunitaria. Por ejemplo, la sangre, las ofrendas fuera del marco o las abominaciones enumeradas donde el texto incluye al ger.
Y número 3, el núcleo de sujeción al régimen jurídico dentro de la comunidad. Igualdad de mishpat, sometimiento a juicio, no actuar como agente de impureza o practicante de idolatría o de cultos ajenos dentro del espacio nacional. Cada uno responde a la misma lógica tanají. El ger, por residir, participa del orden, y de la kedushá, por participar del orden, entonces recibe protección. Por recibir protección queda bajo la justicia, y por estar bajo la justicia acepta ciertas fronteras. Esta lógica es profundamente torática y al mismo tiempo profundamente humana. No hay comunidad sin frontera, pero tampoco hay frontera santa sin compasión hacia el vulnerable. La Torá, queridos alumnos, no habla de los extranjeros como un discurso político moderno. Habla de un ger real que toca la puerta de Israel y vive en las calles de las diferentes comunidades de Israel. Ese ger no es excusa para universalizar mandatos del Sinaí a toda la humanidad, ni tampoco es excusa para negar que el Tanaj exija algo del residente dentro del orden establecido. Es más bien el espejo que prueba si la nación del pacto entendió el corazón de Hashem, un Dios que ama la justicia y que no permite que la santidad sea un privilegio sin responsabilidades. Cuando el texto nombra al ger en una prohibición, nos está diciendo: el orden santo no debe negociarse por el estatus. Cuando la nombra en una protección, está diciendo: la justicia no se negocia por el origen. Y cuando tú, como estudiante, como lector, aprendes a clasificar sin estar inventando, a decir esto sí se le exige al ger porque el pasuk lo nombra, esto no porque el pasuk no lo dice, sucede un milagro silencioso en tu vida. El Tanaj va a dejar de ser una herramienta para forzar a otros a convertirse en sincretismos, a convertirse en ideologías paganas, y se va a convertir en una escuela de precisión moral y ética. Esa precisión no va a enfriar sus corazones, los va a purificar, porque solo un corazón purificado puede amar al ger sin mentir con el texto, y solo una mente disciplinada puede leer la Torá sin convertirla en un arma contra quien ella, en su propia letra, quiso siempre proteger.